Hola amigos, viajeros, viajeras poéticas. Estamos nuevamente inaugurando la segunda temporada de nuestro conversatorio que llamamos Geografía Poética del Chile Actual. Estamos súper contentos de iniciar nuevamente este ciclo de conversaciones que nos trajo tantas alegrías en la temporada pasada, donde podemos conversar con 10 poetas de distintas regiones del país. Y hoy día vamos a conversar con Daniela Sol, una poeta de Talca, de la región del Maule. Hola, Ahí estamos. hola Hola, Fran, Daniela. ¿cómo están? Bien, 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 qué bueno. ¿Me escuchan bien. bien, no? Es que estoy un Sí, poco lejos del celular, ¿está bien así? ¿Se se escucha escucha? ¿Se bien. escucha bien? Se Sí, escucha bacán. súper bien. Gracias. Sí, bueno, bienvenido a todos los que se están conectando a esta segunda temporada de Geografía Poética del Chile Actual. Comenzamos el mes de abril, en una semana importante, donde esta semana se conmemora un natalicio de Gabriela Mistral, el 7 de abril. Abril también se habla que es el mes del libro, así que empezamos con toda esa energía para esta nueva temporada y contentos, Daniela, que estés con nosotros, Muchas participando, gracias. inaugurando esta segunda temporada. Muchas gracias, gracias Felipe, gracias Fran, sobre todo gracias por la persistencia porque yo había recibido la invitación a la primera temporada y la verdad es que el año pasado estuve como con muchas cosas y no pude, no fue de mala onda, entonces gracias por, a pesar de ese supuesto rechazo que nos fue tal, haber persistido. Valoro mucho esta instancia. Sí, Gracias, gracias a ti por aceptar nuestra invitación a esta segunda temporada de Geografía Poética de Chile Actual. Y bueno, y para darte la bienvenida, vamos a decir un poco quién eres tú. Bueno, para todo lo que nos están escuchando, Daniela Sol es poeta, académica, madre y artesana. Es también doctora y máster en literatura. Daniela está radicada en Talca, pero estuvo viviendo como 8 años en México, donde se relacionó con la academia académica y con los colectivos de mujeres. Ha realizado quehaceres académicos en diferentes instituciones de Chile, México, España. Es la directora y editora en Espacio Sol Ediciones, una editorial independiente. Es autora de poemarios como Sonidos Errantes del 2014, Postales y Espejismo del 2016 y del soliloquio Fractura del 2015. Daniela también fue la compiladora de la Antología Internacional de Poesía Feminista, donde 60 poetas de Latinoamérica, de Norteamérica, África y Europa compartieron su visión, sentir y protesta frente a los actuales desafíos sociales que aborda el feminismo. Bueno, y en el live que nos convoca hoy vamos a abordar uno de sus últimos poemarios que se llama Sabina y que data del año 2021. Gracias, la súper. verdad es que a mí cuando leen la reseña como que me pongo nerviosa. Oh, sí. No sé, Es como, no sé, ¿me quieren preguntar o hablo yo de no, Sabina? no, es como repasar la vida en el fondo, ¿no? Sí, Claro. Recordar la vida entera. Sí, súper bien. Daniela, bueno, primero antes de entrar en hablar de tu poemario, queremos preguntarte ¿en qué estás ahora literariamente? ¿Estás, bueno, viendo tu editorial? ¿Estás escribiendo por escribir, por publicar? ¿Cuál es tu actividad en estos días? Bueno, estoy haciendo hartas cosas. La verdad es que el proyecto editorial es un proyecto nuevo, es muy poquito, lleva muy poquito tiempo, lleva como 4 meses solamente. Yo ya había trabajado de editora varios años en México, también trabajé en una editorial. Había apoyado autoediciones, perdón, de algunos autores, pero ahora dije, ya me voy a tirar con este proyecto, que además es un proyecto de mucha resistencia, porque es un proyecto de mujeres, es un proyecto de provincia, entonces estamos con ese gran desafío. Hace poquito pudimos ya lanzar un libro bajo el sello editorial, y estamos como con 5 libros más en carpeta. Eso por un lado de lo que tiene que ver en el rol de editora. Yo soy profe, trabajo en una universidad y eso me lleva harto tiempo, pero también estoy escribiendo ya un quinto poemario. Es un poemario muy diferente a todo lo que he escrito porque es una especie de ritual de sanación. ya. Hace ya
un tiempo atrás me diagnosticaron 3 enfermedades autoinmunes, imagínense, 3 al mismo tiempo. Y es una cosa que a mí me pesa mucho, el cuerpo, todo, en realidad. Entonces estoy escribiendo sobre eso, sobre la enfermedad. Jamás pensé que iba a escribir sobre los dolores, las situaciones crónicas, y estoy en eso entonces. Así que yo espero que este año salga. Qué bueno, qué bonito, yo creo que es algo que le va a servir mucho como a todos los que puedan tener contacto con ese tipo de narración, de poesía, ¿cierto? Sí, sí. Ahora, es una cosa muy fuerte, la verdad es que no sé si sea tan bonito. Es un gesto No, pero bonito, es un acto bonito, pero una sí, escritura bastante desgarradora de pronto, sin el ánimo de caer en claro. la victimización, pero sí, sí de alguna manera como de la visibilización de que hay padecimientos que son complejos. Claro. Ujú. Pero tal vez muchas personas pueden sentirse identificadas con lo que tú puedas decir. Claro, Entonces, desde ese sí, aspecto es como un espacio como de compartir, de abrirse. Eso es bonito. sí, sí. Y en eso estoy, básicamente. Bueno, Ah, Daniela, queríamos preguntarte un poco sobre cómo era tu proceso creativo. ¿Tienes como alguna rutina cuando te sientas a escribir? No, la verdad es que ya dejó de ser rutina. Yo creo que mis primeros libros, mis primeros poemarios fueron un acto más intelectual en el sentido de que yo creía o creaba este ritual, ¿no? De decir, ya voy a escribir a cierta hora, al otro día voy a corregir. Eso fue antes de que yo fuera mamá. Y ahora que soy mamá, la verdad es que cualquier tiempo que en el que pueda, estoy ahí, se pues, aprovecha. bajo una idea. Es una cosa que estoy permitiéndome también, dejar de Claro. intelectualizar un poco más la escritura, sentirla. Si el pensamiento me llega en la calle, bueno, lo anotaré en el celular y después lo traspasaré, etcétera. Pero ya como ritual no. Lo que sí te podría comentar es que estoy muy preocupada de ir mejorando esta escritura todo el tiempo. Ya no tengo una cosa tan automática como en un principio, de arrojar nomás y ya y publicar y sentirme bacán por eso. No, ahora sí me doy el trabajo de corregir, pienso mucho también en la empatía con los lectores que antes no lo tenía. Yo creo que había una cosa de ego ahí muy, así como que si no me entienden no me importa. Y Claro. creo que ya he madurado ya he madurado un poco, y la verdad es que digo, bueno, entonces, ¿qué sentido tiene, no? Sí. Así que sí me estoy preocupando mucho por escribir, por estar leyendo también. Creo que todo buen escritor primero es un buen lector. Claro. Y me he encontrado mucho con poetas que no, pues que piensan que no es así, que la verdad es que prefieren no leer para no contaminarse, por así decir. Y yo creo que no, que la lectura sí nos amplía mucho el horizonte. No tiene que Sí. ver con una cosa de ensuciar el No. proceso creativo. Yo creo que, claro, como dices tú, es como algo que nos nutre, va nutriendo nuestros propios, digamos, nuestra propia escritura, nuestra propia pluma, se va nutriendo de distintas cosas. Sí, Fran, y en ese sentido yo te agradezco mucho porque tú das muchos tips que son súper prácticos Ah, para llevar una buena lectura y a Sí. partir de esto una escritura eficaz también. Me parece que todo lo que haces también tiene una labor muy, muy interesante y muy social, además. ah, gracias. Súper bien, Emil. Buenos los tips. Sí, 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 súper bueno. oye, Daniela, pasando a conversar sobre tu poemario, Sabina, mira, personalmente me encantó el poemario, lo encontré bellísimo. Me sentí cuando lo leía, como seguramente te pasaba a ti cuando lo escribiste, recorrer la casa de mis abuelos y encontrar esos rincones donde había objetos antiguos. Tú hacías descripciones súper bonitas respecto a los objetos, a la historia que hay detrás de eso, a ese baúl con fotografías, qué sé yo, cosas que son entrañables, incluso los muebles, ese rescate con la historia, ¿cierto? Con los objetos. Primero, contarte eso que me gustó mucho, me gustó mucho la simpleza, pero la profundidad también de lo que expresaba. O sea, uno se identificaba, yo me sentía recorriendo esa casa, digamos, y también uno hace mucho eco de su propia historia familiar. Yo me sentía recorriendo la casa de mi abuelita, digamos, y recorriendo esos lugares como antiguos, qué sé yo, con objetos antiguos que ya uno ya no veía y eran como novedosos cuando niño. Entonces, yo te iba más que preguntar un poco, preguntarte un poco que
Y tú haces una mezcla bien bonita entre la memoria, ¿cierto? Los objetos, la historia familiar, las casas, y al final, bueno, haces una prosa muy hermosa donde hablas de esta casa abandonada, ¿cierto? En Talca. Eh, ¿cómo sientes que se vincula en tu poesía? Está súper claro, pero ¿cómo tú expresas tú esta mezcla, ¿cierto? Entre la memoria, los objetos, la historia familiar. Es como que los objetos hablaran, es como que los objetos guardaran un poco la historia y tú la vas como rescatando. Entonces, quería que nos contara un poquito cómo tú lo ves, cómo fue ese proceso. Tú llegaste a una casa y como que la poblaste, ¿cierto? La habitaste, pero también rescataste la historia, ¿cierto? No solo familiar, sino como de los objetos. Y eso es súper bonito como lo plasmaste. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, primero, Felipe, agradecerte por esta observación. Bueno, a los dos, pero agradecerte por esta interpretación también. Les quería comentar, antes de responder eso, que Sabina, este poemario pasó muy piola, la verdad, porque yo lo publiqué en 2021. Y claro, pues estábamos en plena pandemia, se hizo un lanzamiento tipo presentación online y ahí quedó, pues no, como que sentí yo que no tuvo eh, el impacto que a mí me habría gustado, la visibilización que a mí me habría gustado, por razones obvias, o sea, no es por quejarme ni nada, estábamos en pandemia, entonces que haya un interés ahora se me hace muy significativo, lo agradezco mucho. Y claro, Sabina es un poemario que intenta desde muchas aristas dialogar con la memoria y con la reivindicación, en este caso de las mujeres que callaron. ¿Ya? O sea, Sabina, y aquí está la portada, es mi abuela paterna, y esta niña es mi abuela paterna cuando era niña. Entonces, claro, yo traté de tomar la figura de ella en realidad para visibilizar no solamente a ella, sino que a las abuelas o a las mujeres de esas generaciones. Y las mujeres de esas generaciones no siempre tuvieron la oportunidad de hablar, de manifestarse, pero sí, porque lo he conversado con muchas mujeres mayores, tenían una especie de refugio emocional que eran estos objetos. O sea, se guardaba el silencio, pero se reposaba, por ejemplo, la emoción en la máquina de coser o en los elementos de la cocina, que también hay unos guiños a lo gastronómico. Entonces, eh, la pregunta de por qué a mí me interesa eso, no te la podría responder porque no la puedo verbalizar. Es una cosa que desde muy pequeña me ha llamado la atención, o sea, fijar la mirada en cosas que probablemente pasan desapercibidas para la gente. Y me pasa también, no solamente en el ámbito de los objetos, me pasa con la gente en general. Yo me fijo, por ejemplo, no en mala onda, sino que cómo están vestidos, lo que usaron, y me encanta porque me empiezo a imaginar que para ponerte, por ejemplo, esa blusa verde, Fran, tú a lo mejor lo pensaste y lo elegiste, entonces yo me paso como un rollo. No sé si sea muy bueno porque de repente pienso más de lo que debería y a veces como que no lo paso tan bien, pero tengo esa situación de como que de repensar, de buscar, de suponer un poco los orígenes de las elecciones que uno hace, de por qué la casa estaba pintada de ese color y no de otro, etc. Súper. Eso. Ya, mira, yo también te quería hacer como una pregunta en torno a Sabina. Mi experiencia al leer Sabina fue como muy similar a revisar como un álbum de fotos. Me parecía que cada uno de los poemas se transformaba en una especie de retablo o de retrato sempiterno de un pasado que a veces es dulce, es cálido, pero otras veces es amargo y en ocasiones es silenciado. Entonces el lector puede reconstruir a la par de los versos las casas de adobe, las recetas de la abuela, el barrio, la fraternidad entre los vecinos. Para mí, a mi parecer, Sabina tiene mucho que ver con el rescate de la memoria colectiva, de resguardar nuestros recuerdos, aquello que forma parte de nuestro patrimonio y ponerlo como a salvo del hambre de alguna polilla o del polvo que se acumula insensiblemente con el paso del tiempo. Entonces mi pregunta era,
era en parte esta tu idea con Sabina, como el dar vida a una poesía que como los antiguos daguerrotipos fuese capaz de transmitir a través de versos que están cargados de sentimientos, de emociones, de detalles y de revelaciones, la identidad de una familia, de un barrio, de una ciudad. Sí, yo creo que estaba esa intención. Yo creo que la intención medular, como les decía, en realidad Sabina tiene varios diálogos sobre un eje medular que es la memoria, pero no solamente es la memoria colectiva o la memoria familiar, es la memoria también de pequeñas cosas de infancias muy personales, también es la memoria de las mujeres, porque hay un poema que es 8 de marzo, está la memoria arquitectónica, etcétera. Y claro, yo tenía la intención un poco de provocar esto del sentido de la identidad, o sea, estamos en un momento en donde el mundo se está cayendo a pedazos, donde en cuanto a lo arquitectónico, por ejemplo, las inmobiliarias se están comiendo todo. Yo creo que en Santiago pasa mucho, pero acá en Talca, como fue casi epicentro, no fue el epicentro, pero casi epicentro del terremoto, fue terrible, o sea, arrasó con todo el casco histórico y tú ves todavía ahí ciertas casas que están agonizando, otras que fueron demolidas, ahora hay edificios, etcétera. Y vemos también que hay una generación que se está muriendo, que es la generación, bueno, mis abuelos ya están todos fallecidos, ¿no? Pero queda poca gente que pudo habitar esas casas, que es capaz de dar un testimonio de la rutina que es tan diferente a la nuestra. La gente antes tenía patios, los niños jugaban, la gente antes tenía tiempo, ya no tenemos tiempo para nada, ¿no? Entonces sí, básicamente la lectura que tú haces creo que es súper asertiva también. Súper. Sí, súper bien. A mí, pero no sé si Francisca, me quedaron ganas de leer otros poemarios tuyos porque me gustó mucho la pluma y, bueno, ganas de conocer los otros poemarios que escribiste antes, bueno, y el que está ahí por surgir. Se Me hacen gustó como mucho. muy ameno y como muy evocativo. Entonces como que uno va recreando en la mente como todo lo que tú vas narrando y puede como conectar de forma muy fácil con los poemas, con estos retratos que haces. Entonces eso es como que lo que nos gustó, yo creo, a Felipe y a mí. Gracias. Yo tengo muchas intenciones de mandarles a ustedes, en gratitud de esta instancia, los poemarios. Son 4, ¿ya? Pero les advierto que los otros no son, no sé si les hagan sentir lo mismo que Sabina, porque Sabina justamente me ha pasado que a mucha gente le ha impactado justamente por este factor de identidad. Probablemente en los otros faltaba un poquito más de madurez. Hay una palabra que, como les decía, es más intelectualizada, de pronto con un vocabulario mucho más, no sé, erudito, por así decirlo, pero que no ha provocado el sentido que ha provocado Sabina. Entonces ustedes ahí también se van a dar cuenta, y creo que le pasa a mucha gente que escribe, o sea, empezamos escribiendo de una manera, vamos madurando, evolucionando, y ahora pareciera que fueran 2 personas diferentes las que escriben entre el primer poemario y el 4. Sí, eso es verdad. Sí. Es inevitable, es algo inevitable. Sí, Eso bueno, yo creo pasa muchas veces con que uno empieza como a cambiar un poco la voz, digamos, literariamente, ¿cierto? Y eso pasa con que uno empieza a desarrollar unas voces distintas a las que hacía al principio, y uno empieza como como decía por ahí un poeta, no a ni evolucionar, sino como a transfigurarse, como que se cambia en otra voz distinta. sí, qué buena sí, imagen. Sí. exacto. Daniela, mira, nos interesa mucho, y una dinámica que hacemos con cada poeta es que nos puedan leer poemas, ¿ya? Tú nos puedas compartir los poemas que tú prefieras y escucharte. Es lo mejor poder escuchar de la voz del autor, de la autora, algunos de los poemas que tú quieras leer. Ya. Bueno, vamos a partir por Sabina, ya que estamos aquí. No sé cuál leerte, Sabina. Yo sé cuál. Miren, hablando de la memoria, y que esto no tiene que ver con la memoria colectiva, sino con la memoria hacia las mujeres, hay un poema que escribí que se llama Legitimidad del Ser, y que lo escribí pensando en la Estela Díaz Barín. Pero en realidad también, a través de la imagen de ella,
pensando en todas las escritoras grandes como Delia Domínguez también, que fueron súper acalladas en su época, que viene el reconocimiento casi póstumo, ¿no? Que en el fondo hay muchas segregaciones todavía hacia las mujeres, y a ellas les tocó más que a nosotras las contemporáneas, o sea, ellas sí lo vivieron de forma mucho más evidente. Se llama legitimidad del ser. La muerte no pudo conmigo, ni con los tejidos erróneos de mi silencio. Los intentos por apagar mi canto fueron absurdas maniobras de las miradas negligentes, escandalizadas ante la decadencia de mis yemas. Tengo tatuada la soledad como un versículo constante, un mantra que repite, anárquico, las horas marginales de mi risa, de mi sexo, de la palabra escondida pendiente en racimos. 50 estrellas reciben mi llanto, aquel capítulo que gemí al ver morir a mis hijos, o cuando la insensata tortura se dibujó en mi cuerpo. La muerte no pudo conmigo, ni con el humo ensordecedor que le dio color a esta voz de acero. El tiempo, en cambio, viene despacio, a instalarse en mi nombre y limpiar la indecencia empañada en el espejo, que poco a poco reivindica mis pesares. De Sabina. Mis poemas son un poco largos, es lo que tiene. Entonces, no quiero leer tanto porque puede ser un poco agotador. Si quieren leo uno más, ¿les parece? Sí, sí, por favor. Ya, bacán. Miren, este es mi segundo poemario, no, perdón, mi tercer poemario, que es Postales y Espejismos. Y de Postales y Espejismos vamos a leer... Estamos en horario familiar, ¿verdad? No puedo leer algo muy, muy fuerte. Mejor voy a leer algo no tan fuerte. Ya, voy a leer Espacios Abiertos, que es un poema más bien social. Este poemario es muy, muy de poesía social y que habla sobre las desapariciones forzadas en Latinoamérica en general. Esas voces, esas sombras que no están muertas, declaman en cada partícula vital. Me he cansado de gritar pensando en ellos, de escupir ladridos a esos parásitos de azufre, pero sé que en cada lugar, en cada respiración, en rincones infinitos los buscan sin líneas horizontales. La córnea de la memoria no es metáfora encarnada, pancartas de dolores hambrientas de justicia, pájaros de incertidumbres a la vena, pájaros de labios como ojos, cuerpos que no cesan ni se apagan al demandar su inherente libertad. Desde entonces no hay descanso, ni fronteras que limiten a los átomos. El polvo pisado no es en vano, el estupor de la conciencia, ni el dolor de la agonía y del silencio. Queda un beso en la frente, y millones de manos trenzadas en espera de que nuestra propia piel baje a la huesera a rescatarlos del olvido. Claro. Se nota el tono distinto con Sabina. Sí. Tienes razón. Sabina es más honesto, pero es más sencillo. Sí. Aquí hay más, no sé, más recurrente. Sí, bueno, para nosotros este momento en que el poeta o la poeta lee su poema, para mí es un momento como súper, como, casi como sagrado, así como que hay que escucharlo y dejar que la palabra fluya con el ritmo que la autora, en este caso, tú le das, digamos, a la lectura del poema, así que para nosotros es un regalo escucharte. Sí. Sí, Daniela, mira, nosotros en esta dinámica de conversaciones tenemos preguntas que tú vas a elegir al azar, ¿ya? Son 20 preguntas, ¿ya? Y te pedimos que elijas dos, del 1 al 20, y ahí compartimos las preguntas. Ya. Voy a elegir el 9 y el 17. El 9 y el 17. Qué entretenido esto. Sí. Me encanta este formato que ustedes hacen porque es totalmente diferente a una entrevista convencional. Sí, va a ser lo más Más lúdico. Sí,
más lúdico, más Libertad, entretenido. me encanta. Sí. La 9 es bien simple, dice naturaleza o ciudad. ¡Wow! ¡Qué complejo! Oh, Ay, ciudad, ciudad, pero a lo mejor no la ciudad que nosotros conocemos. Una ciudad que tenga un poco de naturaleza, pero sobre todo que tenga espacios de dispersión, espacios de tiempo, espacios donde podamos ser nosotros mismos. ujú. Una ciudad más amable, en el fondo, ¿no? Claro. Y sí, el concepto de ciudad también ha ido evolucionando mucho, o sea, ni siquiera evolucionando, como mutando, involucionando probablemente, sí, sí. Exacto. Pero aún así la ciudad igual que tiene sus cosas, ¿no? Tiene sus cosas. Sí. Sí. Ya, la número 17 dice, si tuvieras que explicarle a un niño o niña qué es la poesía, ¿qué le dirías? Que la poesía es un salvavidas, que la poesía es capaz de transformar, que la poesía es la mirada de un niño sorprendiéndose por una gota de lluvia. Aunque suena muy retórico, de pronto es que la poesía tampoco se puede definir, porque al definirla le estamos poniendo límites. ¿Qué son esas? ¿Qué son las imágenes? ¿Qué es la libertad de poder percibir, entender y escribir la vida? Que no significa que esa poesía tenga después un proceso de maduración, de corrección, pero que el acto poético fundamental es el asombro. Qué lindo. Me encantó esa definición. Súper. No es fácil, ¿ah? No es fácil ¿No? responder No es eso. fácil No, explicar a un niño lo que es la poesía. Pero te salió súper, Sí. súper bien, casi aprendido. Ah, Yes. Sí. Continuando con nuestra dinámica, tenemos una parte en que el poeta que estuvo con antelación en la sesión anterior, que fue la temporada número 1 en nuestro caso, te dejó una pregunta a ti, que para responder. La pregunta, el poeta fue Juan Santiago y te dejó la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu poeta favorito de la región del Maule? oye, esa pregunta está muy difícil. ¿Tiene que ser vivo o puede ser alguien que ya no esté? No puede ser alguien fallecido. Ya. Sí. De la región del Maule, mi poeta favorita es la Estela Corbalán, que además también se llama Estela, y también exactamente la misma vivencia de muchas de las mujeres de la década de los 50, o sea, cero visibilización, cero apoyo. Ella nació en Talca, vivió en Santiago un tiempo y después se fue al extranjero porque no había nada aquí que le dijera, oye, sí. Y ella publicó más de 12 libros, pero todos afuera. Ninguno aquí, en Uruguay, en España, hasta en África publicó. Entonces la Estela, que además tiene una obra súper escasa, y pero es maravillosa, es muy lúcida, es una escritura muy madura además. Así que ¿En qué época más o menos tuvo ella? ¿Escribió? ¿De qué a época ver, estamos ella nació en hablando? 1930, perdón, 1913 y murió en el 94, pero es como de la generación entre el 45 y 50, más o menos. Ya, Era muy amiga ya. de la Alfonsina Storni. Mira, wow. Sí, y de la Juana de Ibarburu. Nunca sabía cómo se pronuncia bien, pero la poeta uruguaya, Juana de Ibarburu, también Juana de eran Ibarburu. muy amigas, muy amigas. Ellas tres eran las que se juntaban y todo. Y bueno, Mira, nunca tuvo esa visibilización como sus colegas, porque igual los países como Argentina y Uruguay apoyaban un poquito más la escritura de las claro, mujeres. mucho más que en Chile. Sí. Y así como te dejaron una pregunta a ti, ¿qué pregunta tú le dejarías al próximo poeta que sigue aquí en nuestra geografía poética del Chile actual? ¿Qué pregunta le puedo dejar al próximo poeta? ¿Vida o muerte como objeto de escritura? Okay. Qué buena pregunta. Sí, ni siquiera yo sabría qué responder. Tendría que pensarlo, ¿no? Está Vida, difícil. muerte, como fue la escritura. Buena pregunta. Muy buena.
Sí. Oye, bueno, aprovechamos en este ratito de saludar a todas las personas que se han conectado en este ratito, que están súper atentos y atentas a esta Sí, conversación, así que le agradecemos que se hayan dedicado su tiempo para seguirnos y para escucharnos. Sí, muchas Eh, gracias también. sí, sí. Daniela, bueno, dejamos un espacio también para que las poetas puedan expresarse libremente, un espacio súper libre, así como una tribuna, un escenario, como que te pasamos el micrófono, para que tú libremente puedas hacer alguna reflexión, a lo mejor comentarnos acerca de tu poemario, dónde lo pueden encontrar, el momento para pasar aviso, o alguna reflexión o algún comentario que tú quisieras hacer acerca de la poesía o de tus obras, etc. Bueno, directamente los poemarios, que esto es lo más fácil porque no tengo que reflexionarlo. Los poemarios los pueden encontrar conmigo. Sabina, como se publicó con Marciano Ediciones, también pueden encontrarlos con ellos. Em, Básicamente eso. También para los poetas que nos están viendo, estamos en un proyecto editorial que es Espacio Sol Ediciones, y en algún momento también quisieran ver la posibilidad de publicar. Hay un trabajo muy serio y un equipo editorial muy serio, pero además también, como les decía, me parece que publicar desde provincia también es un acto importante de resistencia. Y aquí igual aprovecho de agradecerles a ustedes, chiquillos, porque me parece que es tan necesario lo que ustedes están haciendo. Es realmente una descentralización poética importante. Es tan importante también dar a conocer a otras personas que probablemente tampoco tienen ese apoyo mediático. O sea, a los que escribimos desde provincia nos cuesta un poquito más en ese sentido. Así que se los agradezco enormemente. Importante darle voz a las voces, valga la redundancia, nuevas. eh, Importante que vayamos leyendo. Invito a que todos sigamos en esa ruta también de la lectura, sin interpretarlo como una cosa que nos va a influenciar negativamente. eh, y a seguir leyendo sobre todo poetas de regiones, poetas mujeres, como que los poetas de regiones, las poetas mujeres en general nos encontramos en los bordes, en las diásporas, y qué importante es poder conocer esos bordes también. Eso, y bueno, reiterar los agradecimientos, de verdad que me siento muy cómoda también aquí. No, qué súper. bueno, qué Sí, bueno. Sí, sí. para nosotros una alegría poder tenerte acá, ¿cierto? Y poder conversar contigo. Era como tú decías, una conversa pendiente de hace unos meses, pero bueno, estamos aquí y hay que disfrutarlo. Bueno, nosotros, para contarles a ti y a las personas que están conectadas, nosotros, bueno, continuamos y empezamos esta segunda temporada hoy, 4 de abril, vamos a seguir semanalmente, todos los martes, salvo algunos cambios, conversando con poetas de todo Chile. Tenemos una secuencia de 9 conversaciones hasta fines de mayo, y la próxima semana nos va a tocar conversar con el poeta Juan Guemán. Él es de la región de la Araucanía, ¿ya? También va a ser un día martes, claro, el martes 11 de abril. Así que todos invitados a los que están viendo ahora o van a ver esta conversación posteriormente cuando quede grabada. Y también comentar que estos mismos videos los dejo grabados en la cuenta de Viajeros Poéticos en YouTube. Dejamos el mismo video para que lo puedan ver después con más calma. Excelente. Eso. Francisca, no sé si... Sí, darle las gracias a todos los que se conectaron, nos dejaron mensajitos y darle muchas gracias a Daniela Sol por esta entrevista que me gustó mucho y por permitirnos leer Sabina, que nos amenizó durante días a Felipe y a mí la vida. Así que eso. Muchas gracias, gracias chiquillos por leerme, gracias por interesarse en mi palabra, es algo que valoro profundamente. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Bueno, gracias también a los poetas que han aceptado la invitación de conversar con nosotros. Siempre lo hemos dicho, siempre fue como un desafío inicial de poder contactar a poetas de todas las regiones. Es que ahí está Y al final ha sido el un regalo. mérito, es que ese es el mérito, es que no Sí, es menor
no es menor lo que ustedes están haciendo, o sea, empezar, porque una cosa es ya, hagamos los live, pero empezar a averiguar, investigar, contactar, que te digan que sí, me imagino que algunos pueden haber dicho que no, se dificulta, entonces es una persistencia importante. De hecho, chiquillos, yo creo, se me acaba de ocurrir, que a lo mejor ustedes pueden hacer una antología de estos programas. Sí. Y que se llama No, Geografía Poética de Chile. Y la editamos sí. con mi madre. No, pero es que se me está ocurriendo recién. Pero de verdad yo creo que no es menor el trabajo que ustedes están haciendo y ojalá que no quede solamente en este registro virtual que de pronto se esfuma un poquito, ¿no? Y que quede Así una es. cosa contundente. Me parece que es muy bueno el trabajo que están haciendo. Muchas Bueno, gracias. sí, nos leíste un poco la mente, pero Sí. efectivamente, claro. Bacán. Sí, lo que pasa es que claro, efectivamente nos gustaría poder plasmar este esfuerzo, ¿cierto? Y esta convocatoria en algo que quede, ¿cierto? En el tiempo como un texto. Y también más adelante, ¿por qué no hacer estas conversaciones en forma presencial y a lo mejor Sería recorrer maravilloso. lugares donde cada uno habita, digamos. ¿Sí? Eso sería Se puede hacer algo hermoso. muy bonito, digamos, con temas audiovisuales, qué sé yo. Claro, Pero bueno, ya sepan, me imagino que un fondo del libro pudiera ser, que los traslade, que con equipo audiovisual también, como para hacer como mini documentales, sería muy bonito también. sí, sí, es un Esa es sueño, la pero idea. vamos a ver cómo nos va a Yo ir. les Así mando las que mejores vibras para que se cumpla ese sueño. Gracias. muchas gracias. No, gracias, sí. Nosotros ha sido un regalo, disfrutamos un poco esta actividad y la hacemos con mucho cariño. Y sentimos que también es un regalo también para las redes, para la difusión de la poesía, llenar de contenido también las redes de este tipo de contenido tan hermoso como es la poesía y la poesía regional, ¿cierto? Local, lo hace mucho más enriquecedor. Así que eso ha sido una labor muy enriquecedora para los dos. Yo creo que es muy entretenido en el fondo poder hacerlo. Así que con mucho gusto lo hacemos. Así es. Eso, bueno, nada, gracias Daniela por estar acá y bueno, nos vemos la próxima semana, el martes 11 de abril con el poeta Juan Buenal de la región de la Araucanía. Y nada, muchas gracias por seguirnos y síganos, ojalá los próximos martes para que nos vayan comentando, ¿cierto? Y dando su impresión. Eso, muchas gracias. Gracias Gracias. Francisca, gracias Daniela. Chao. Que esté bien. Que estén muy bien. Gracias. Chao. Chao. Chao.